Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros en el estudio el arquitecto Víctor Hugo Torres, representante del CREDES, del Centro Regional de Desarrollo Social. Vienen desarrollando unas escuelas muy importantes, muy interesantes sobre gerencia y gestión del territorio. Y a propósito de este tema, vamos a hacer una radiografía de lo que es Santo Domingo en cifras. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de saludar con el pueblo de Santo Domingo. Nos ha traído muchos números. Vamos a lanzarnos con estos números para ir entendiendo y darle tecnicismo, darle dato duro a la ciudadanía y entendamos en qué tipo de territorio estamos viviendo. Vamos a ver si compartimos, por favor, estas imágenes sobre demografía. ¿Qué pasa? ¿Cuántos somos en nuestro territorio? Tenemos datos de la provincia, datos del cantón. Cuéntenos un poquito al respecto. Vamos a ver si podemos la primera parte filtrar sobre la demografía, la parte superior. Ok, cuéntenos un rato. Ahí tengo una población provincial de 492,000, medio millón de habitantes, arquitecto. Sí, efectivamente, tal como usted lo señalaba, el CREDES ha creído oportuno de esta etapa previa a la campaña de organizar un evento en el que podamos participar a la ciudadanía en general. Ojalá alcancemos a llegar a los aspirantes a las dignidades de elección popular con cifras que le permitan conocer el territorio en el que está actuando. Este es un trabajo que sistematiza toda la información generada en el PDOT. El PDOT en la fase de diagnóstico busca toda la información disponible como para que nos permita efectivamente contar con una radiografía de nuestro territorio. Y allí hay diversos datos que están organizados en cuadritos que nos dan un poco la dimensión de nuestro territorio. Allí está la población, obviamente tomados cifras oficiales, ¿no? Nosotros hacemos una investigación con datos de instituciones oficiales, ¿no? Ok, y hay un dato interesante, la tasa de crecimiento provincial dice 34% respecto al 2010. Sí, efectivamente, Santo Domingo crece, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? De manera que nos da una comparación de datos que nos hacen dar cuenta de la magnitud del problema que está en nuestras manos. Ese dato me llama la atención, no sé si efectivamente es así o es 3. Ahí dice 34, parece, o será 3.4 respecto al 2010. 3.4 debe ser, okay. Es demasiado 34, ¿no? Ok. En todo caso, las poblaciones rurales, las más grandes aquí, o por lo menos las de mayor población más que más grandes, San Jacinto 13.624, Puerto Limón 11.630, Vallehermoso 9.865, Yuriquín 8.606, esas son como las que van a la cabeza y luego la de menos población que podemos observar allí, estamos hablando de El Esfuerzo 5.973, pensaría que Santa María quizás hubiese sido menor, pero es mayor, es decir, sobre los 10.000 una primera y los otros sobre 5.000 pobladores. Ya. Ese es un dato, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Nos muestra que la tasa de crecimiento de Santo Domingo, capital, de área urbana, la capital del cantón, crece a un ritmo muy alto, pero la provincia en general, el contexto, el área rural decrece. Y Santo Domingo crece a expensas del área rural. Cada vez son menos habitantes en el área rural y cada vez son más habitantes en el área urbana. Ahí hay un fenómeno. Nosotros somos un territorio agrícola, ganadero, y cada vez tenemos menos habitantes en el campo. Entonces, hay una especie de contradicción, ¿no es cierto? ¿A qué obedece eso? ¿Qué políticas debemos tomar para revertir eso? Esa es tarea para los próximos gobernantes, para la sociedad en general, interpretar esas cifras y convertirlas en políticas públicas. Ok, y solamente para un dato interesante que siempre se discute, ¿qué pasa con algunos asentamientos rurales superpoblados como Nuevo Israel con 3.000, casi 4.000 habitantes, Las Delicias 2.000 y luego ya Las Mercedes con 500, Julio Moreno 800 y San Gabriel del Baba 700? Estos son los asentamientos rurales. Fuera de las cabeceras parroquiales hay dos centros poblados que tienen mucha población, como Nuevo Israel es el caso específico,
que no tienen reconocimiento en el ordenamiento territorial como les corresponde a su dimensión, a su tamaño. Okay. Deberían ser parroquias rurales, pero no son. Y ahí hay una cosa súper anecdótica que mencionar. La ordenanza de creación de las parroquias urbanas emitida en la época de don Darío Canjat establece que esas áreas son el área rural de la cabecera de la parroquia urbana Santo Domingo. No tiene conexión territorial. Es un juego de palabras que grafica lo mal estructurado que está el territorio, ¿no es cierto? San Gabriel es parte rural de la parroquia urbana Santo Domingo, y la parroquia urbana Santo Domingo es el casco central. Efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay unas tareas pendientes por ordenar el territorio. Porque debería pertenecer a la parroquia Río Verde, que sí está junto territorialmente. Una política podría ser redistribuir, reorganizar las parroquias rurales, efectivamente, para absorber territorios que ahorita están sueltos, como las Mercedes, como Nuevo Israel o como las Delicias, que están en la mitad entre San Jacinto y Puerto Limón. Por ejemplo. O hacer una nueva parroquia, una lucha en la que están empeñados desde hace mucho tiempo, pero que se traban entre ellos mismos, hay que decirlo, que el uno le impide al otro, de manera que... Sumados podrían ser, pero divididos se hacen débiles. Arquitecto, solamente para aprovechar toda esta información que me parece fabulosa, vamos con las parroquias urbanas, ya que estaban ahí cerquitas. Por ejemplo, la parroquia Bombolí, aquí nos dice 3.793 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, superarían en gran cantidad las parroquias rurales. Sí, efectivamente, hay una concentración en la urbe muy alta, y esos datos son sumamente importantes porque nosotros tenemos los censos, pero nos viene como agrupado la población urbana. Sin embargo, en la población urbana también están las cabeceras de las parroquias que tienen delimitación urbana y se van sumando a esa población. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la necesidad de agua en un sector, debo irme a la población estrictamente ya desagregando esa población, ¿no es cierto? Y entonces esos son datos sumamente importantes para poder zonificar, para poder dar servicios, para poder dimensionar el transporte, etcétera, etcétera. ¿Dónde se necesita? Y arquitecto, aquí me llama la atención de sobremanera la parroquia Saracay, 16.571 habitantes por kilómetro cuadrado, en contraposición, pongámosle ahí, con la parroquia Santo Domingo, que siempre pensé que sería la más poblada, de 10.497 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, la parroquia Saracay es mucho más. Sí, por la extensión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos allí que habría que estudiar justamente la densidad, porque efectivamente la parroquia Santo Domingo es la más pequeña en el área urbana. Entonces mucha gente en menos espacio. Claro, y tiene ocupación mucho en el comercio, de manera que no hay habitantes permanentes, pero hay muy alta concentración de servicios. Y precisamente vamos con el comercio. Locales comerciales, dice Catastro Municipal, 34.128, locales comerciales REM INEC, que me va a explicar qué es, 33.510, masa monetaria recaudación 52.532.253, masa monetaria por venta 2.571.792, el PIB en Ecuador 116.586.000 y PIB Santo Domingo 1.759.000. ¿Qué significan estos datos, arquitecto? Allí está la potencia económica que hay en esta ciudad, lamentablemente caracterizada por mucha informalidad. Es decir, esos son registros que no reflejan la absoluta realidad, pero nos dan una medida de la fuerza que tiene este cantón. Aquí hay una capacidad adquisitiva, una capacidad de compra. Le escuchaba decir a alguien de los nuevos centros comerciales que están instalándose en la ciudad, que aquí Santo Domingo tiene una capacidad de compra de unos 85 millones de dólares al mes, como para que justifique la creación de nuevos locales comerciales, ¿no es cierto?, que están ratificando la condición de ciudad-región. Nosotros somos la cabecera de la región, de manera que también eso incide sobre los datos, nos vuelven
como absolutamente apetecibles a nivel nacional, aunque también esté ahí reflejado la economía de la región. De manera que hay que manejar con pinzas esos datos, porque no es que por sí solos somos lo que reflejan las cifras. Somos la cabeza de una región que está expresada en esa capacidad de compra que se realiza acá. Por supuesto, porque no solamente compramos los santodomingueños, sino la gente viene del noroccidente de Pichincha, la gente viene de Tandap y la gente viene de Esmeraldas. Entonces, esa actividad económica que reflejamos aquí es el resultado de que toda esta gente se concentra a hacer comercio en Santo Domingo, a comprar aquí. Efectivamente, esa es nuestra vocación a nivel nacional. Nosotros somos un centro de abastecimiento de una región que nuestra población establecida en los censos la multiplica casi por 3. Tendríamos una población de alrededor de 1.200.000 fijos que giran alrededor de Santo Domingo y de su economía. Y es el crecimiento que tiene. Hablemos de otro tema que también estamos saltando los datos, pero nos parece muy importante, la vialidad. Y estos son datos para una autoridad. Ahora que estamos en temporada de campaña, ¿verdad? Las autoridades deberían conocer. En vialidad nos dicen vías adoquinadas, 1.149 kilómetros cuadrados, longitud de vías urbanas 283 kilómetros, vías asfaltadas 234, vías lastres 575 kilómetros, longitud de aperturas de nuevas vías 28 kilómetros, nuevo anillo vial 26 kilómetros, 946 áreas comunales, número de casas barriales 256. Estos datos, ¿a qué nos debería llevar a un candidato a pensar por dónde? Bueno, está clarísimo, ¿no? Allí, por ejemplo, está una meta para terminar de darle tratamiento a las vías. Está clarísimo que en el área urbana hay todavía vías con lastre. Hay vías todavía que empatarlas unas con otras. Nosotros tenemos un problema de desarticulación vial y allí está marcado 28 kilómetros que son necesarios de pequeños tramos en donde sumados dan 28 kilómetros, que es una cifra alta para una ciudad que fue inicialmente pensada por retazos y ahora hay que articularla. Para articular eso, una prioridad para optimizar tiempos, para optimizar transporte público, etcétera, es la articulación de las vías y está pendiente de manera urgente de ejecutar trabajos en ese sentido por 28 kilómetros. Ahí está también la longitud total de las vías versus las que tienen tratamiento, lo cual nos muestra un déficit al que hay que acometer. Eso trasladado a dólares nos va significando cuánto presupuesto necesitamos para ese rubro, ¿no? En educación, a ver si podemos observarla porque nos parece muy importante el tener datos. Siempre decimos no hay datos en Santo Domingo. Ahora que tenemos estos datos hay que aprovecharlos para poder analizar al respecto. Y ahí nos señala que tenemos un total de universidades públicas 2, universidades privadas 3, unidades educativas fiscales 295, unidades educativas particulares 64, fiscomisionales 6, superiores 7, estudiantes de educación inicial 9.292, básica general 84.000, bachilleratos 25.000, estudiantes de institutos superiores 4.000 y estudiantes de universidades 5.000. ¿Qué nos permite leer estas cifras, Arqui? Bueno, eso habría que contrastarlo contra la población en edad de estudiar y nos dice qué porcentaje de población está recibiendo atención, está cursando estudios superiores y qué porcentaje no. Faltaría desagregar el tipo de profesiones que está ofertando la academia y faltaría establecer qué demanda de la ciudadanía existe que no está satisfecha por la academia instalada en este momento. Esa cifra es actualizada hace 2 años, de manera que no estaría contabilizada la nueva universidad del Estado que apareció en el transcurso de este tiempo. Pero nos dice en grueso lo que está pasando con el sistema educativo. Lamentablemente allí no habla de calidad educativa, que es uno de los aspectos que necesitamos profundizarlo, analizarlo y adoptar políticas públicas. Un aspecto sumamente importante en esto es que
Los gobiernos locales a los que estamos convocando a la ciudadanía que deposite su voto de confianza en ciertas gentes para ocupar los cargos de alcalde, prefecto, concejales, presidentes de juntas parroquiales, como se llamaba antes, las competencias y las funciones no hablan precisamente de la educación, pero siendo la educación un aspecto básico, central, los GATS deben incidir, de manera que sí es preocupación el tema de la educación, porque allí está la base del desarrollo. Vamos con las otras diapositivas, aprovechándolo por favor, porque son muy gráficas y la gente podrá entender de mejor manera. Una población de 492.969 habitantes distribuidos, ahí está, en 2 cantones, pequeñitos, muy grandes, Santo Domingo, mucho más pequeño La Concordia. Bajémosle por favor, porque aquí me parece interesante tratar de entender. 75.1, y ahí, a ver si lo aumentamos, 75.1 la población urbana y 24.9 la rural. Ahí se refleja lo que usted señalaba. Claro, efectivamente hay una concentración en la urbe que repercute de muchas maneras, ¿no? Exige más capacidad instalada de servicios en el área urbana, pero justamente seguir en esa línea hace que se abandonen otros sectores. El Estado debería tratar de equilibrar los servicios para hacer un esfuerzo pero nuestra lógica es donde hay más población, doto más servicios. Okay. Entonces eso significa que incentivamos el desplazamiento de la gente. Hace falta, por ejemplo, para resolver un problema de salud en Santo Domingo, que haya un hospital en Quinindé, por decirle, para que evitar el desplazamiento de esa gente acá, que redunda en contra del nivel de servicio que se le dé a ese sector y atenta contra el crecimiento de nuestras unidades, tanto educativas como de salud, etc. Es decir, la justicia debería ser distributiva con equidad territorial, ¿no es cierto? Estamos concentrando todo en las grandes urbes e iniciando un proceso que distorsiona el funcionamiento. Y nos vamos a la próxima diapositiva, el próximo gráfico que nos habla extranjeros 12.212. La edad mediana de la población 27 años y la población, la relación entre hombres y mujeres 95 hombres por cada 100 mujeres. Y me gustaría pararme un poquitico más en donde dice población según autoidentificación, 89.9 mestizos, 1.4 indígenas, entendido que son sáchilas, es decir, aquí somos poquísimos, blancos 1.6, afro 4.8, Montubio 2.3 y un poco más abajo tenemos en datos de vivienda. Aquí me gustaría pararme porque son datos total de viviendas particulares y tasas de crecimiento. Si usted puede observar, 2021 72.000, 2010 104 y 2022 150.000 viviendas particulares con disponibilidad de servicios básicos. Arquitecto, aquí los porcentajes de vivienda particulares según área, 75.4 en lo urbano, 24.6 en lo rural. Crecemos impresionantemente en lo que demanda de vivienda se refiere. Efectivamente. Siempre hay que tener cuidado al leer las estadísticas, porque esos son datos cuantitativos, ¿no? Primero déjeme subrayar el hecho de que Santo Domingo y el Ecuador en general tiene una población altamente joven. Nuestro promedio de edad, 27 años en Santo Domingo, nos coloca como una población eminentemente joven, y eso nos obliga a pensar en equipamientos para atender a esa población, es decir, fuentes de trabajo, fuentes de estudio, espacios de recreación, etcétera, lo que va en la línea de la edad de la población. Y lo que usted señala, claro, nos va generando también otras necesidades, otras situaciones, ¿no? Que hay que entender en el tema de la vivienda que este es un pueblo muy joven, construido en los últimos 70 años. Las casas que en algún momento fueron hechas en función de su situación económica de manera precaria han cruzado la historia de la ciudad, hoy están bastante obsoletas, y de las 104.000 que están registradas en el catastro, por lo menos hay que reparar 40.000. Y no tenemos una política pública en ese sentido. Se construyen viviendas nuevas,
nuevas, cuando quizá lo más necesario en este momento es acometer la calidad de la vivienda de casi el 50% de nuestra población. Allí, por ejemplo, se ocurre una política pública, debería ser un banco municipal de vivienda. Deberíamos adoptar una medida que quizá le corresponde al Estado, pero responde a la necesidad de nuestra gente. Es decir, Santo Domingo en este momento tiene que acometer en una reconstrucción física de su ciudad, empezando por sus viviendas. Y finalmente vamos con una última diapositiva. ¿Cómo están conformados los hogares en Santo Domingo? Según el dato, el 16.5%, el número de personas es 1, el 20.4% de los hogares está compuesta por 2 personas, el 22.9 por 3, 20.5 por 4 integrantes y 19.7 por 5 integrantes. Cuando sumamos estas últimas, estamos hablando que la familia sigue siendo ese núcleo principal en Santo Domingo. Sí, efectivamente. Sin embargo, cada vez es más la presencia de personas que viven solas. Es un fenómeno nuevo que repercute también en la forma de la ciudad. Antes, hace 20 años, era impensable construir departamentos o quizá viviendas pequeñas para una sola persona. Hoy es el rubro que mayormente crece, la construcción de departamentos. Hace poco el santodomingueño quería vivir en un lote grande con tierra, con espacios para sembrar. Hoy es cada vez mayor el número de departamentos en condominios, cosa que es un fenómeno nuevo que va a tener mucho desarrollo en los próximos años. La ciudad va cambiando, la sociedad va cambiando, y justamente en esa parte del análisis, la composición familiar es una expresión de los cambios que va surgiendo en Santo Domingo en función de lo que pasa en el mundo entero. Y así como usted señala, va cambiando. Hay un dato que lo había dejado pasar, pero que ahora me parece interesante después de lo que usted acota: porcentaje de hogares según sexo del representante del hogar. El 40% son mujeres al frente del hogar y el 60% de hombres, pese a que sigue siendo mayor, pero antes era mucho menor la presencia y liderazgo de las mujeres dentro de sus hogares, es decir, muchas cabezas de hogar. Efectivamente, esto está relacionado inclusive con la migración. Cada vez son más familias que tienen al frente a la mujer, porque el esposo ha tenido que buscar espacios para ir a trabajar a otros sectores, tanto del país como fuera del país, ¿no es cierto? Ese es un fenómeno social cada vez más presente y que incide en la conducta en general de la familia. Finalmente, arquitecto, estos datos son importantes, no solamente que se queden en información, sino saber qué se puede hacer. Y ahí el CRES está jugando un papel muy interesante a propósito de una escuela de gerencia territorial. Cuéntenos un poco, la gente todavía puede sumarse. Nosotros vemos candidatos haciendo campaña, pero no yendo a capacitarse para saber cómo va a gerenciar si el día de mañana llega a ser autoridad. Hay dos problemas en este territorio en cuanto a lo que es el fortalecimiento de la democracia. Uno es el tamaño de las necesidades versus el tamaño de los recursos. Aquí se necesita hacer muchas cosas, pero hay poco dinero. Se dice que es un territorio muy rico, se dice que Santo Domingo tiene un presupuesto muy alto, pero las obras que requiere el cantón por lo menos suman 1.200 millones, y el presupuesto para inversión neta en el año por parte del municipio concretamente no pasa de 20 millones, de manera que hay un divorcio absoluto entre lo uno y lo otro. Y otra de las características de Santo Domingo en su democracia es la débil participación ciudadana. Nosotros tendremos, no sé si 50 instituciones, de las cuales apenas funcionan 4 o 5, de manera que somos un 100 pies funcionándole 10 pies. Ese es el desafío que hay que acometer como para lograr mejorar el sistema, la participación democrática. Se dice un axioma en administración que solo se puede administrar lo que se puede medir. Un candidato, una autoridad sin cifras, sin parámetros de comparación, no va a poder atinar con propuestas para ordenanzas, para legislación. De manera que efectivamente los medios de comunicación
de comunicación ayudan mucho. Cuando difundimos este tipo de cifras, el CREDES ha hecho un esfuerzo por compartir esta información con la mayor cantidad de ciudadanos. Tenemos muchos que están conectados a través de las redes, pocos presenciales, ninguno está de candidato de los que asisten, pero esa es la sociedad y hacia eso tenemos que acometer. Pero todavía no es tarde para que se sumen, ojalá los veamos. ¿Qué días, a qué horas y en dónde, arquitecto? Sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, son 5 jornadas de las cuales se han cubierto 2, están 3 pendientes todavía. Este sábado a las 8 de la mañana toparemos justamente este punto, una radiografía de la ciudad y podremos plantearnos cuáles son las prioridades del cantón desde la ciudadanía, por dónde deberíamos empezar en el caso de que alguien llegue a ser autoridad. Los invitamos cordialmente, 8 de la mañana, Uniandes nos ha ofrecido un aula con una colaboración a la que hay que agradecer. El CREDES ha conseguido que 24 técnicos locales, expertos cada uno en su área, ofrezcan gentilmente su colaboración sin costo. El curso tampoco tiene costo y la gran ventaja es que estará colgado en una red y podrá verse en cualquier momento, en cualquier ratito en que la gente disponga de un tiempo. Solo se requiere ganas de querer incursionar en estos datos y está todo planteado. Vamos a ver la reacción de la gente. Esperemos la reacción. Todavía puede reaccionar, señor candidato, señora candidata, los días sábados desde las 8 de la mañana en la Uniandes sin costo, con mucha información, con muchos técnicos de alto nivel que están poniendo en sus exposiciones su investigación, sus datos, sus propuestas y que ojalá en un momento determinado podamos elevarlo a realidades desde una autoridad consciente e informada. Arquitecto, como siempre es un gusto platicar con usted. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre a la orden.